nos están viendo en YouTube en vivo. Mi nombre es Andrea García. En este actual momento soy la presidenta del Grupo de Estudios de Neurociencias, unido a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Academia Americana de Neurología. En esta ocasión tenemos como ponente a nuestro doctor Rogelio Macías, neurólogo y neurocirujano, y además de ello, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Como es nuestro ponente permanente, nos alegra decir que esta ya es una más de sus ponencias totalmente magistrales, y en esta ocasión, como nosotros ya sabemos, tenemos diferentes actividades, diferentes dinámicas, y en esta parte en particular, el doctor quiso hacer una dinámica diferente y muy interesante, en la cual vamos a empezar a abrir este hermoso tema de muerte encefálica, todos prendiendo el video y el doctor hablando acerca de una pequeña introducción. De esta manera todos podremos estar viéndonos, etcétera. Después de ello, el doctor va a empezar su presentación, a presentarla totalmente las diapositivas, por lo tanto les pediré a los presentes en el Zoom que apaguen su video nuevamente. Al final, nuevamente, el doctor va a quitar esta presentación, las diapositivas, para volver a hablar de una manera más personal y por lo tanto les podré volver a pedir que los que estén disponibles puedan, por favor, prender su video. Sin nada más que decir, les tengo que recordar que nuestras redes sociales no solo se encuentran en la diapositiva que están viendo en su pantalla, a los que están viendo en YouTube también se encuentra en la cajita de descripciones. También los que también nos encuentran viendo en el YouTube en vivo, pues les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal y de esta manera les mandará un recordatorio cada vez que nosotros tengamos una nueva actividad. Al igual que en todas nuestras redes sociales, tenemos videos, flashcards, etcétera. Todo para que nuestra sociedad de conocimiento vaya creciendo poco a poco. Sin nada más que decir, doctor, dejo de compartir pantalla. Les recuerdo a todos los que en este momento están en vivo, prendan su cámara a las personas que puedan, por favor, para que esta dinámica se lleve a cabo como se tiene esperada. Pero ahorita yo no comparto pantalla, ¿verdad? No, no, doctor. No, para nada. No, todos lo estamos viendo y en YouTube en vivo lo que hice fue poner su imagen en grande para que todos los demás nos veamos alrededor, como usted lo pidió. Exacto. Bueno, usted me dice cuando ya empiece. Ya puede empezar, doctor. Bueno, muchas gracias. Déjenme hacer esto en grande, si no, no veo nada. Bien, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y la verdad es de que hablar de muerte encefálica implica, primero que nada, hablar de la muerte, porque en la actualidad, en prácticamente todos los códigos éticos, civiles o religiosos, de casi todas las naciones del mundo, la muerte encefálica es la que certifica y valida la muerte de un individuo. Entonces, antes de abordar el tema de muerte encefálica, creo necesario abordar el de la muerte. Será muy breve. Es opinión entre filósofos y científicos que los únicos capacitados para hablar de la muerte son los muertos. Pero los muertos nada dicen porque están mudos y delegan en los vivos la pretensión imposible de comprender y definir el gran enigma. Imposible porque de los vivos ninguno ha vivido la muerte, porque en esta época ya nadie resucita y por lo tanto no hay testigos, y por los que algún día resucitaron, nada dijeron al respecto. La muerte es el problema fundamental del hombre. El solo hecho de tomar conciencia de la muerte basta para engendrar la angustia y caracterizar la existencia humana. La existencia es la vida más la conciencia de la muerte. Cuando yo me hice o me hicieron por vez primera la pregunta de ¿qué es la muerte? Y ahora mismo para esta conferencia, la verdad es que no sé qué contestar. He averiguado entre los vivos, en los libros y hasta en la internet, y nadie sabe. Quizá la muerte no exista, pues lo más cuerdo que me han contestado es que la muerte es la cesación de la vida. Entonces, como dijo Epicuro, cuando existimos, la muerte no existe. Quienes afirman que tienen algo de Dios y que por lo tanto algo de ellos será eterno, dicen que el hombre muere cuando su alma, la porción divina, abandona el cuerpo, la porción animal. Pero ese instante los vivos no lo podemos conocer. En ese caso, la muerte sería un momento más que un estado. Pero es importante conocer ese momento para fines jurídicos de los hombres y de Dios. Hay que saber si el alma ya está en juicio ante el Ser Supremo.
Hay que estar en capacidad legal de repartir los bienes que quedaron en el mundo de los vivos o cambiar de estado civil para los viudos. Hay que saber si ya se pueden tomar las vísceras para trasplantarlas a enfermos necesitados. Los sacerdotes, los abogados, los parientes y amigos y nuestros mismos colegas nos exigen a los médicos que les digamos cuándo la muerte haya ocurrido, como si la muerte fuera un fenómeno biológico. Los médicos hemos tenido que fijar criterios de cesación de la vida, que no de muerte. Algún día fueron la detención del pulso y la respiración, pero ahora se sabe que la vida humana no se tiene porque el corazón lata. La vida humana lo es como tal en cuanto el hombre es capaz de mantener relación fuera de sí mismo, y nadie duda que esta sea función del cerebro. El hombre ha decidido que el hombre muere cuando muere su cerebro, y así lo han aceptado los sacerdotes, los abogados, los familiares, los amigos y los médicos. Así, cuando los médicos lo digan, estará la muerte y nosotros ya no existiremos. Por eso yo creo que la que no existe es la muerte, porque no tiene un carácter propio y se le identifica por la desaparición de las manifestaciones de su antítesis, la vida. Si las almas se separan de los cuerpos para ir a radicar a los lúcidos espacios celestes o a las oscuras profundidades del Averno, la muerte no existe, pues la vida no ha terminado ni terminará. Y entonces me pregunto, ¿para qué tanto brinco por la muerte, estando tan parejo el suelo de la vida eterna? Los humanos morimos en cuanto que estamos conscientes de nuestra finitud. El gran desarrollo de nuestros polos cerebrales anteriores nos ha permitido prever el futuro, pero nos ha cargado con la angustia de nuestra desaparición obligada en ese futuro. Esa conciencia de la finitud ha inventado la muerte, así como inventó el tiempo. El tiempo solo existe en nosotros para darnos el término de nuestra vida. La conciencia de este término es la muerte, y por lo tanto, solo morimos los humanos. La muerte no concierne directamente a la existencia humana. Para su mal o para su bien, el hombre la inventó, como inventó las abstracciones de lo bueno y lo malo, y de lo bello y lo feo. Y así como de estas surgieron la ética y el arte, del concepto de la muerte surgió el rito funeral y el concepto de polaridad opuesta, el de la perenidad, el mito de la vida eterna, para no morir. La verdad es que mientras estemos vivos, la muerte no nos afecta, y cuando ya no lo estemos, pues menos. Y ahora, a lo que me trajeron, a la presentación. Vamos a compartir pantalla, Andrea. Sí, doctor. Yo creo que ya se murió el archivo. No, doctor, solo está tardando en cargar. Ah, bueno. Usted responde de que no se haya muerto. Ya estamos. Ay, Dios. Ah, no, ya. Ahí estamos. Bien. Para los griegos, la muerte era la pérdida del espíritu, que ellos consideraban que estaba radicado en el corazón. Por lo tanto, cuando el corazón dejaba de latir, la muerte había ocurrido. Galeno, médico griego, que vivió entre el año 130 y 200 después de Cristo, pero que ya era la época de la decadencia griega, del auge romano, y se fue buscando el sueño romano, vivió en Roma y ejerció,
pero llamó la atención sobre que se podía incurrir en errores diagnósticos de muerte, porque la histeria, la asfixia, el coma y la catalepsia, estas son, es de él, estados eran que podían suspender temporalmente los signos de vida, el latido cardíaco, sin secuelas posteriores, y que entonces a veces se calificaban como muertos a quienes no estaban. Esto ocurrió y terriblemente con Andrea Vesalio en Madrid en 1543. Vesalio es el mayor anatomista que ha existido, el padre de la anatomía moderna y por lo tanto el padre de la medicina moderna hasta mediados del siglo pasado, el cual en sus 7 tomos de anatomía que los hizo trabajando 28 años, disecando cadáveres y demás cosas, y era además el médico y el cirujano, Carlos V, el de los chocolates, y además del rey Felipe II de España, y vivía en Madrid. Él era de Amberes, de lo que hoy es Bélgica. Y era un cirujano muy aventado. Entonces, le dio consulta para una señora que no era de la familia real, pero era rica, la vio y se le murió. Y él hizo todas las pruebas de si latía el corazón, de si no respiraba, y todas fueron negativas. Entonces la declaró muerta. Pero él, queriendo saber qué sucedía, pidió hacer la autopsia para el día siguiente y los familiares aceptaron y fueron a la autopsia. Y resulta que abre el tórax y saca el corazón y el corazón estaba latiendo. Ustedes deben de suponer lo que sucedió cuando la gente consideraba que la muerte estaba en el corazón. Lo demandaron, fue juzgado, se le calificó de homicidio culpable, lo condenaron a muerte. A su amigo el rey Felipe II pudo atenuar la pena, pero no la culpa. Lo condenaron al exilio, ya que fuera de penitencia a la Tierra Santa, y en ese viaje se murió de tuberculosis en una isla del Mediterráneo. Esa es de las historias en realidad a esto. William Harvey, inglés, ahí está su fecha en que hizo esto, describió la función circulatoria, lo cual hizo del latido cardíaco un signo de vida y su ausencia como señal de muerte. Entonces se planteó clínicamente que la muerte llegaba con el cese de los latidos cardíacos. Esto ya lo conocían desde antes o lo decían desde antes sin tener los conocimientos de William Harvey. Su dictado era este: el corazón de los animales es el fundamento de su vida, el soberano de todo, en todos ellos, el sol de su cosmos, eso del que todo desarrollo depende, del cual todo poder procede. Rudolf Virchow, a mitades del siglo XIX, emitió la teoría de los tejidos y dijo: la verdadera muerte es la muerte celular. El problema es que clínicamente es como le hacemos desde fuera a los médicos que andamos fuera de andar viendo las células al microscopio, cuando es que haya ocurrido la muerte celular. Entonces ese no cambió el concepto clínico de la muerte. Y entonces hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, hace 70 años, no existían problemas para definirla. Ella se presentaba en forma única, la que era muy fácil de identificar: el cese de las funciones vitales. Pero sucedieron algunos hechos que llamaron la atención. Por ejemplo, la epidemia de poliomielitis, que abarcó a todo el mundo, pero pegó muchísimo en Estados Unidos y que dejó muchos paralizados para respirar, ¿no? Y como secuela definitiva que nunca se recuperó. Entonces se inventó y se echó a andar el famoso pulmón mecánico, que salvó muchas vidas e hizo que gentes estuvieran en el pulmón mecánico durante 50 años, sin ningún movimiento, sin ninguna respiración, dándoseles de comer por una sonda, pero comunicándose, teniendo vida. Esto llamó la atención y dijo: bueno, resulta que alguien cuyos pulmones no funcionan sigue vivo. Llamó la atención. Y esas fotografías son impresionantes. Salas con hasta 50 o más pulmones mecánicos atendiendo a los paralíticos que no podían respirar por la poliomielitis, ¿verdad? Y esta imagen, que es un poquito más antigua, pero me recuerda a lo que sucedía en el Hospital de la Raza, donde yo me eduqué y me entrené, que había un pulmotor y además es eléctrico o era eléctrico, pero si fallaba la luz había que irle a dar a manita, ¿no? Y eran las enfermeras y éramos los médicos internos los que teníamos que estar ahí noche y día echando a andar el pulmotor. Vino otro evento que marcó la historia que estamos contando. En 1967, Christiaan Barnard, en Sudáfrica, en Cape Town,
realizó el primer trasplante del corazón. Y entonces la gente se planteó esto. El señor dejó de tener corazón, ahora tiene un corazón ajeno y no se murió. Entonces empezó a dudar mucho de que la vida dependiera y se podía juzgar por el latido cardíaco y la respiración. Es una fotografía de la cirugía esta primera que hizo Christian Barnard en Sudáfrica. Para eso se juntaban los casos neurológicos de estos señores en 1956, que encontraron 6 pacientes con ausencia completa de función neurológica, apnea, reflejos ausentes, presión baja, poliuria e hipotermia como signos de descompostura vegetativa del sistema nervioso, con ausencia de flujo intracraniano demostrado por angiografía. Sin embargo, el corazón latía. Y decían, bueno, pues sí, por más que late el corazón y que eso diga que está vivo, en realidad no está vivo. Y lo mismo sucedió con Mullaret y Gullone en 1959, con 23 casos de pacientes con daño cerebral masivo y silencio electroencefalográfico, que continuaban vivos sin signos de actividad cerebral gracias a la ventilación mecánica, con necrosis cerebral total demostrada de la autopsia. Cambiaron los conceptos y aparecieron unos nuevos términos en francés, coma de passé, que se tradujo a los otros idiomas como cerebro muerto. Y coma de passé en sí quiere decir más allá del coma e implicaba un cerebro muerto en un cuerpo vivo. Ya se juntó y se reunió, y ese lugar hay que darle el mérito que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, en 1968, se juntó un comité ad hoc para analizar todos estos datos y en realidad creó el primer criterio y que sigue siendo válido con algunas modificaciones para la determinación de muerte, basado en un total y permanente daño encefálico, y se aculó el concepto de brain death, muerte encefálica. Esto se ha traducido en español sobre todo como muerte cerebral y no es así. Es muerte del encéfalo, porque el cerebro solo es una parte del encéfalo, ¿verdad? Pero entonces estas señores hicieron esto y esta es una de sus conclusiones. Finalmente, aunque la muerte de diferentes órganos o sistemas ocurre o puede ocurrir a diferentes tiempos en una misma persona, la muerte de la persona ocurre cuando ocurre la muerte del encéfalo. Y sacaron estas conclusiones que siguen siendo válidas. La muerte es, una condición clínica. Se diagnostica clínicamente y no necesita de aparatos para diagnosticarse. Es el estado irreversible del término de toda actividad del encéfalo, incluyendo la de relación, la cognitiva y la vegetativa. Es el cese permanente de la función del organismo como un todo. Ojo a esta. Es el cese permanente de la función del organismo como un todo, teniendo en cuenta que el encéfalo como un todo es el responsable de la función del organismo como un todo. No se valen las partes. Es el indicador legal de la muerte. Y esto lo es en muchas jurisdicciones. Hay algunas que no y hablaremos de ella. Este es el encéfalo. El precioso encéfalo, esos 1.300 ámbitos nerviosos tienen función por lo menos 100,000 millones de neuronas interconectadas, ¿no? Lo que hace la red tan fantástica que somos, ¿verdad? Con sus 3 partes, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, el cerebro, el tronco encefálico, y en esta pieza anatómica no se ve el cerebelo, no quiere decir que no lo tenga. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Ese es. Y se refería a la totalidad, pero unos años después, Majondas y Chur añaden el concepto de la necesidad de la existencia del daño del tronco cerebral y plantearon por primera vez ese hecho. Si el tronco encefálico, es decir, una de las 3 partes del encéfalo se muere, está la muerte, aunque el cerebro tenga signos de actividad. En el 76, el Código Sanitario del Reino Unido definió la muerte encefálica como la pérdida total e irreversible de la función del tronco cerebral. Y en el 81, en Estados Unidos, se definió como la cesación irreversible de todas las funciones cerebrales,
incluyendo el tronco como el elemento fundamental del concepto de muerte encefálica. ¿Y qué es decir, y por qué tanto que ver con el tronco encefálico? Que en esta disección es hermosísimo. El tronco encefálico va desde aquí, que es la parte más alta, el mesencéfalo, hasta acá, que es la médula oblongada, conocida también como bulbo raquídeo. Entonces, es el mesencéfalo, la protuberancia y su otra parte. Estas son sus comunicaciones con el cerebro, el cerebelo, y aquí arriba con el cerebro, la corona radiada y las estructuras que lo conectan hacia arriba. Pero lo que pasa es que este tronco encefálico es la encrucijada, es el quiasma, es el cruce de caminos más fantástico y más complicado que conoce la naturaleza y probablemente el universo, ¿no? Porque ese centro, que está localizado en la parte de más atrás de nuestra cabecita, ¿no? Ese centro, ahí llegan todas la información de fuera que mantienen la conciencia. Ahí se relevan y pasan arriba. Él no existe. El cerebro no puede crear ninguna función de relación porque no tiene información. A su vez, las señales de la vida de relación que puede crear el cerebro pasan a sus efectores finales por el tronco encefálico. Y el tronco encefálico en sí maneja una serie de reflejos vitales, de vegetativos y todo. Entonces, estos son diferentes cortes a diferentes niveles, no los voy a moler, pero vean todo este entramado en el que hay núcleos y vías que suben, vías que bajan. Las vías comunican lo de abajo con el cerebro, lo del cerebro con lo de abajo, que es la médula y los músculos y todo, y en sí tiene un complejo funcional reflejo intensísimo. Este es ese centro que la gente actualmente considera y consideramos de la que depende la vida. Es muy pequeñito, mide unos 5 centímetros de largo. El diagnóstico de muerte, entonces, si nos damos cuenta, han aparecido, y en los últimos 70 años han habido, dos criterios de muerte. El diagnóstico de muerte por el criterio cardiopulmonar, que es la comprobación del cese irreversible de la función cardiopulmonar, es decir, la pérdida de los signos vitales en forma permanente. Y el otro es el diagnóstico de muerte por el criterio encefálico, la comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo como un todo, aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. El cardiovascular es autónomo, ese puede estar por sí solito. Y ojo a esto, porque esto es la clave de la pertinencia actual de definir la muerte encefálica. Esto no significa que haya dos clases de muerte, ni dos diferentes formas de morir, sino simplemente dos formas diferentes de llegar al diagnóstico clínico de muerte. Y, por ejemplo, el diagnóstico de muerte por criterio cardiopulmonar es el que sostienen algunos grupos religiosos de Japón, y ni modo. El pueblo japonés y las autoridades japonesas han tenido que ese grupo de ellos certifique como muerte cuando lo que falla es el corazón. Casi todas las demás sociedades mundiales lo hacen así. Ahora, ¿cómo es que ocurre esa muerte celular masiva? La muerte celular en general puede ocurrir por dos mecanismos. Uno, la apoptosis, y otro es la necrosis. Como seres que vivimos y todos vamos a desaparecer un día, la apoptosis parece ser el mecanismo de muerte programada, el mecanismo por el cual nuestras células, llegada a determinada edad y determinadas condiciones, se van muriendo poco a poco. Nos vamos envejeciendo y acabamos por morirnos. El otro método es el agudo, el grave, el que nos mata de repente. El concepto actual de muerte encefálica ocurre en cualquiera de los dos casos, pero para fines de lo que estamos atendiendo es la necrosis. Finalmente, el concepto de Birkhoff es que la muerte depende de la muerte celular. Esta es una célula y acá arriba está, no crean que me voy a poner ni como médico, ni como y además hay gentes que no son médicas. La apoptosis, el daño está dentro de la célula. Se cansa, se muere, se autosuicida,
lo que se destruye es su núcleo, sus ácidos nucleicos, evita ya la capacidad de reproducir esa célula absolutamente, se acaba por fragmentar y finalmente llega a nuestro sistema inmune, lo reconoce como que ya es extraño en nuestro cuerpo y se lo come. Esto sucede en todas las estructuras celulares, pero en el cerebro es muy marcada, ¿verdad? Y cuando ocurre esto anormalmente temprano y rápido, hay enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? En cambio, en la necrosis, la célula se hincha, se inflama, se revienta, su contenido va e inflama todo alrededor y se hace un caos, porque además es un daño masivo, ¿verdad? La muerte por apoptosis ocurre, como les digo, en algunas enfermedades degenerativas, como este cerebro de un enfermo con enfermedad de Alzheimer. Los dos son de un enfermo con Alzheimer. Y este no es mecanismo de muerte en el que estamos analizando. Nadie se muere lentamente, es decir, y que aparece. Ya cuando se aparece es que se fue el tronco encefálico. La necrosis es la que causa las lesiones que son las que nos ocupan ahora, por razones que veremos. Ya expliqué qué sucede, y esto es lo que sucede en los casos como los hematomas por un golpe, el epidural, el subdural, la contusión hemorrágica por traumatismo que no rompe un vaso, pero que deshace el cerebro, el traumatismo por una bala que atraviesa el cerebro de lado a lado, la meningitis, la inflamación de las meninges y el cerebro, la encefalitis por virus, no el coronavirus, sino este es el caso por herpes, ¿verdad? Las hemorragias por hipertensión arterial o por la ruptura de un aneurisma, o los tumores, el glioma del puente, el meduloblastoma, que es un tumor de niños de 3 a 5 años, aparece y demás. Y esto es lo que sucede. No me voy a detallar en él, en respeto a quienes no son médicos, pero nada más quiero decirles, le falta el aporte de sangre, no tiene energía, ocurren una serie de cambios químicos y finalmente eléctricos en la actividad cerebral y se muere. Y esto es masivo, total. Entonces, cuando esto ocurre, el señor parece muerto, pero pues hay que demostrar que esté muerto. Y ahora ya veremos por qué, cuáles son las pertinencias. Y entonces, esto a veces ocurre en los hospitales, porque llegó el traumatizado, el que tiene meningitis, el que se dio el balazo, los de abajo, al que se le rompió una arteria por presión alta, etcétera, los casos que presenté. Entonces, estos son los criterios que exige la ley mexicana y la lay de la mayoría de los países, con algunas pequeñas modificaciones, pero esto está tomado de la norma oficial mexicana, ¿no? Y para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, aunque esté presente el latido cardíaco y la función pulmonar, y la función renal y las otras funciones, ¿no? Entre otras cosas, para mucha gente se exigen que este certificado de muerte encefálica con persistencia de vida de corazón, de pulmones, de páncreas, de todo lo demás, exista, debe ser un neurólogo. No, yo no creo que tenga que ser un neurólogo. Tiene que ser cualquier médico que sepa medicina, debe de tener la capacidad, porque no es muy difícil de hacer el diagnóstico y los criterios aquí son fácilmente expuestos. Primero, que el estado de coma, de la inconsciencia, se deba a algo conocido, sea de una causa conocida que la pueda yo demostrar y que pueda yo demostrar que el daño producido por esa lesión es irreversible. Este es el primer criterio. Tengo que demostrar eso. Segundo, hay unos prerequisitos clínicos que son que el sujeto debe tener estabilidad cardiocirculatoria, es decir, que su corazón esté bien, para que no le echemos la culpa al corazón, que esté la oxigenación y ventilación adecuadas, que no esté frío, es decir, que no tenga menos de 32 grados centígrados de temperatura, que no tenga alteraciones metabólicas, que no esté intoxicado por alguna cosa y que no haya tomado fármacos depresores del sistema nervioso, porque esa inconsciencia pudiera estar dada por depresores del sistema nervioso. Entonces, estos son requisitos que tienen que cumplirse todos.
La exploración neurológica, que es aquí donde los administradores de la ciencia, que no son médicos, dicen que tiene que ser un neurólogo. No es cierto. Esta exploración la tiene que hacer cualquier médico que se reciba. Es más, legalmente el médico a recibir su constancia, digo, su cédula profesional, es digno de fe para dar para el certificado de muerte. Que tenga un coma reactivo, la escala de conciencia que usamos, aunque se han creado otras especialmente para esto, pero esta sigue siendo la útil y esta está en la mayoría de las razones, de las guías nacionales para esto, que tenga una escala de Glasgow 3, es decir, ninguna reactividad a ningún estímulo. Algunos reflejos que dependen del tronco encefálico, el de los ojos a la luz, el de los músculos que mastican, el reflejo de la córnea, que si yo le toco el dedo, cierre los ojos, los reflejos óculocefálicos, que si le muevo yo la cabeza, se muevan los ojos, ¿no? Estos son los ojos de muñeca, y si el enfermo tiene además una lesión de columna, mejor no se los hagan porque entonces lo van a acabar por matar. Los reflejos oculovestibulares, que para mí son muy importantes y mucha gente lo obvia, se lo brinca, que es en la aplicación de agua de deshielo en los conductos auditivos externos y se desencadena un nistagmus, un movimiento alocado de los ojos, y reflejo nauseoso. Tienen que estar ausentes todos estos, todos, para decir que se están cumpliendo los criterios de muerte. Y prueba de la apnea, la cual esa es la que a mí no me gusta. La apnea provoca, si yo le quito el oxígeno a alguien, se provoca que un reflejo de respiración. Entonces, con las precauciones para que no se vaya a quedar sin saturación de oxígeno, se le quita el oxígeno y se espera. Y si no respira, si no tiene reflejo de respiración, al quitarle el oxígeno, es también una prueba obligatoria. Y luego existen pruebas diagnósticas instrumentales, electrofisiológicas, que es el electroencefalograma y los potenciales evocados. El electroencefalograma que nos demuestra la actividad eléctrica del cerebro, que esa es su actividad normal. Y aquí en este primer apartado ven ustedes la actividad eléctrica del cerebro, frecuencias variables desde 3, 4 por segundo hasta 30, 50 o más ciclos por segundo, con X voltaje, con cierta regularidad, y este es un electroencefalograma isoeléctrico. No hay ninguna actividad eléctrica. Entonces se requiere como prueba electrofisiológica para criterio de muerte encefálica donde se exige 30 minutos, que antes eran 60, de silencio electroencefalográfico, y el registro de los potenciales evocados somatosensoriales, es decir, al dolor en los miembros y al sonido, ¿verdad? Estos son estímulos sensitivos que recogidos en la periferia van a pasar hasta el cerebro, pero pasando por el tronco cerebral. Entonces, aunque un cerebro tenga actividad propia, si no hay potenciales evocados, significa que no le llega la señal, que está interrumpida a ese nivel crítico que les mencioné del tronco encefálico. Estos son los potenciales evocados normales. Estos son unos potenciales evocados anormales y planos. Y las que evalúan el flujo sanguíneo encefálico, que es a mí el que me parece más útil es la angiografía por tomografía computada. Se inyecta un medio de contraste en la vena y ver si ese medio de contraste pasa al cerebro. Si no pasa el medio de contraste, si no se pintan las arterias y las venas del cerebro, es porque no está pasando sangre al encéfalo y el sujeto está muerto. Es un criterio más. Y estas son unas imágenes. Estas arterias son extracraneanas, las de la piel, pero dentro del cráneo no hay ninguna arteria que se haya llenado, ni ninguna vena con el medio de contraste inyectado. Y estas son las categorías de interpretación de los conceptos sobre la muerte. Primero es la muerte con un significado biológico, que es la categoría estándar. Este criterio considera la muerte tal como muerte del tronco encefálico. Es el cese irreversible de las funciones integradoras. 2.
la muerte con significado psicosocial. De perder de modo irreversible su conciencia. Y esto es... Bajo este criterio se entiende también la muerte cerebral alta, la del high brain death, es decir, la del cerebro, aunque esté vivo aunque esté vivo el tronco encefálico. Esta no es considerada actualmente como muerte. ¿Ya? Está perdida las capacidades integradoras, ya de crear una cognición en el cerebro, pero el tronco cerebral con sus reflejos propios que manejan la vida vegetativa y que manejan algunas señales de vida de relación está presente. Esto es lo que se conoce como el estado vegetativo persistente. Se llamó antes estado vegetativo permanente, pero cuando hace pocos años, en el mismo año, dos mujeres que habían estado en estado vegetativo permanente durante 15 años despertaron. Órale. Se dijo, aquí hay que estar el ojo y no confundir. Si el tronco encefálico está sano, aunque el cerebro no funcione para nada, no está muerto. Hay una película muy interesante mexicana de hace unos años que se llama Coma. Y es una historia, una ideada, ¿no? De un periodista que en la Zacapela del 68 le fregaron el cerebro, estuvo en coma 20 años y después despertó. Y el chiste es, ¿qué pasa? Cuando después de 20 años tienes toda tu conciencia de lo antiguo, pero te encuentras a un mundo nuevo. Vale la pena que la busquen. Se llama Coma. Es una película mexicana muy bien hecha. Y la tercero, la muerte en sentido sociológico. La persona en sentido legal, por la muerte pierde el derecho de ser miembro de la comunidad humana cultural específica. Ahora, ¿cuál es la necesidad de determinar la muerte encefálica? Son varias necesidades, vamos a llamarles así, religiosas. Ya dije, hay religiones que mantienen la idea de que el que se muere, que tiene una parte divina, que se separa de la parte animal, tiene que ir a rendir cuentas al Ser Supremo. Bueno, hay que determinar cuándo ocurre esa muerte humana, vamos a llamarle, y entonces el individuo estará enfrente de Dios. Jurídicas, por deudas, por embargos, por situaciones familiares, por herencias que son necesarias, necesidad económica a veces, ¿no? De saber cuándo ya ocurrió la muerte y razones médicas, que son ahora las más importantes, y estas son las más importantes de las razones médicas. La necesidad de órganos viables para trasplantes. Entonces, de que ahora todos los países civilizados tienen sus programas de recolección de órganos viables para trasplantar. La mayoría de los países van atrasados en sus trasplantes. Las listas de espera son muy grandes y gigantescas, a no ser que se tenga todo el dinero del mundo para brincarme todos esos pasos. El único país que por lo menos hasta el año pasado iba al corriente era España. No sé cómo le hacían, pero ahí nunca se atrasaban los trasplantes de órgano, porque a veces la gente que está esperando un trasplante durante años se muere antes de que lleguen los órganos viables para trasplantar, ¿no? Esta es la necesidad actual más importante de determinar la muerte encefálica. El hospital donde yo trabajo tiene está inscrito a los programas nacionales de recolección de órganos viables para trasplante, y si llega un paciente en las condiciones y todo, se comunican y le mandan al avión para recoger los órganos que el cirujano especializado tomó y los pone en su refrigeradorcito especializado y se van a donde sea y se ponen. Las cuestiones recientes a todo esto que hemos dicho son las objeciones de algunas religiones al concepto de muerte encefálica. Como les dije, hay un grupo que es el que más grande es, además es muy grande. En Japón hay un chorro de gente en tan poco espacio, ¿verdad? Que no aceptan la muerte encefálica como criterio de muerte, siguen manteniendo el criterio cardiovascular. Y dos,
este es terrible, autorizar el retiro de órganos en pacientes para trasplante, en pacientes en estado vegetativo persistente, les digo, pueden ser que un día después revivan, y recién nacidos anencéfalos, estén vivos o no. Este tema, sí, ni estoy metido en él, ni me creo, por muchas razones, en capacidad de discutirlo ahora. Pero estos son unos cuestionamientos que están en la mente de todos los que hacemos medicina y más de aquellos que se dedican a estas cosas. Y para terminar la presentación, y después diré, quiero salirme un poco de este término tan pesado, tan triste, que es la muerte misma, y les quiero presentar esta diapositiva, que es un signo esencial de vida. Estas son una reunión de las mariposas comadres chismosas, que todas las mañanas temprano se reúnen alrededor de ese charco de agua que se hace en un bache de un camino de estos vecinales que está en la ciudad de Coatepec, en Veracruz. Y todas las mañanas puede uno encontrar a las mariposas comadres chismosas. Me encanta la fotografía porque es un signo de vitalidad enorme. Y aquí voy a terminar la presentación con una frase que la oí en una película que se llama Quartet en español, y tiene una traducción en español que es cuarteto de quién sabe qué, es musical. Es decir, se refiere a músicos y se refiere a un asilo de ancianos de músicos, donde hay muchos muertos, por supuesto. Y ahí, en un momento dado de las discusiones, pues de los viejos y demás, hubo una frase que me llamó la atención y que yo la tengo muy presente, y es la que sigue. Uno le dice al otro, le dice, tú te mueres